Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. En el episodio de hoy veremos cómo componer música para películas, para estilo o para género, ficción o lo que se conoce como ciencia ficción. Vamos a ver cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta. Vamos a ver primero qué es o a qué se le conoce al género de ciencia ficción. Y por último voy a mostrar un pequeño ejemplo en el cual yo compuse música para una conocida película del mismo género. En realidad, si pensamos, cada nueva historia en la mente de un director, de un guionista, es ficción. O sea, a no ser que sea un caso verídico o basado en hechos reales, como muchas películas dicen, es ficción. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué hay algo que se llama ciencia ficción? Bueno, es un género que ha obtenido mucho puntaje en la época, vamos a decir, de los años 60, 70 y 80. 90 también hubo, pero fue un género que en realidad nació como una alegoría a la realidad, es decir, basado en cosas reales pero llevadas al extremo, ¿no? Situaciones fantásticas en el espacio o con criaturas extrañas. Es un poco como evadir o escapar a una realidad, pero por el otro lado se generó algo interesante porque creó como una nueva subrealidad o una especie de surrealidad, que luego se le llamó el surrealismo. Pero es interesante entender también qué función ocupa la música dentro de este aspecto. Y es que tanto la imagen como la música, como bien sabemos, tienen que ir de la mano. Entonces, la música no podía quedarse atrás. Entonces empezaron a haber compositores que empezaron a crear música para este género. Uno de los más conocidos es John Williams. Hay muchas películas de él en que fueron basadas en ciencia ficción gracias a Steven Spielberg. Entonces, para resumir y para no marearlos, es un estilo, vamos a decir, un género cinematográfico que está basado en realidad en una nueva realidad o lo que nosotros podemos imaginar como una nueva realidad. De ahí salen la idea de los extraterrestres, la idea de los zombies, la idea de cosas que se generó gracias a pensamientos, gracias a ideas, gracias a cuestiones que el ser humano tenía internas. Ahora, hay dos tipos o tres conocidos de ciencia ficción. Hay un caso que es el estrictamente ciencia ficción arriba, todo lo que tiene que ver con planetas, estrellas, extraterrestres, naves, guerras, todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, Star Wars, en Guerra de las Galaxias, los juegos de Ender, o El juego de Ender, que también es otra película. ¿Cuál es la idea? Está basado en una ciencia ficción bien lejos de la Tierra, a años luz, basado en criaturas extrañas, en situaciones fugaces, en donde uno puede estar en una punta de la galaxia en un segundo y en otro segundo estar en la otra. Entonces con esto nos damos cuenta cómo empieza a intervenir el género. Ahora, ¿qué sucede con la música? Bueno, la música es interesante porque la música comienza a tener una participación dentro de la película en donde es la encargada de llevar al espectador a esas situaciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la música en primer lugar, y ya para definir el concepto, la música en primer lugar en ciencia ficción tiene que ser extraña, tiene que generar no acordes conocidos, sino más bien armonías, más bien superfluas o armonías que no generen del todo la misma sensación como si estuviéramos caminando por la calle.
Esa es la idea. Luego hay otro género de ciencia ficción que es un poco más el dramático y el sanguinario, que es toda esta cuestión de zombies, muchos muertos vivientes, de Walking Dead y todo esto. Ahí la cosa se vuelve un poco más tétrica, la música empieza a jugar mucho más cruda dentro de la película, empieza a haber incluso mucha más participación de la orquesta dentro de las situaciones más bien desagradables, que pueden ser amputación de miembros. Vieron que los zombies le cortan la cabeza y siguen caminando, como que son tan muertos que ni siquiera ellos mismos saben qué tan vivos o qué tan muertos están. Entonces todo esto empezó a generar en los compositores una búsqueda de una música, vamos a decir, un poco más no solamente extraña por el hecho de ser un género ciencia ficción, sino también un poco más cruda, con orquestaciones un poco más llenas, con situaciones un poco más cargadas y con instrumentos que generan sensaciones mucho más extrañas que el simple hecho de estar volando en una nave intergaláctica, ¿no? También es interesante analizar que dentro de toda ficción hay un poco de realidad. Decíamos al principio esto, ¿no? De que las películas de ciencia ficción están basadas perdón, en una idea o concebidas dentro de una idea de realidad, porque si bien uno piensa en un extraterrestre, la mayoría de las veces el extraterrestre se lo piensa cabezón, con ojos grandes, pero tiene ojos. Y conocemos lo que son ojos. Y sabemos lo que es una cabeza, por más grande o deformada que sea. Entonces, la ficción siempre está basada un poco en cierta realidad. Ahora, un día que venga alguien que me diga, bueno, voy a crear una especie que tenga 2 cabezas en vez de 2 pies y el pie en la cabeza, no me va a sorprender porque yo sé lo que es un pie, ponelo en el lugar que quieras, pero sigue siendo un pie. O me decís un tentáculo, conozco muchos animales con tentáculos. Es decir, no parte de algo que realmente sea de la nada. Nadie va a crear algo así como que una especie extraña. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que surgen en ciencia ficción son desacómodos de una cierta realidad concebida. La música también, en ese caso, ocupa un lugar interesante. ¿Por qué? Porque en realidad la música, si bien es la encargada de transmitir emociones y sensaciones fantásticas, de ahí viene la palabra fantástico, de lo fantasioso, la verdad es que sigue siendo interpretada por instrumentos reales. No han creado un instrumento para determinados sentimientos generados en una película fantástica. Es decir, no nos podemos despegar demasiado, por más loca que sea la película, de la realidad. Ese sería el concepto de lo que se entiende como ciencia ficción dentro de la película basado en aspectos musicales. Y por último, antes de pasar al episodio que yo le compuse música, que de hecho es un episodio de Star Wars, hay que tener en cuenta otra cosa. La mayoría de las veces la temática de la ciencia ficción es básicamente en 3 puntos. Algún malo que viene a invadirnos con toda su situación galáctica, con probablemente una nave más grande que toda la Tierra. Vieron que siempre las naves intergalácticas son impresionantemente grandes y empiezan a salir muñequitos de todos lados y tiros y balazos, bueno, no balazos como balazos, sino más bien láseres, porque se supone que están a una situación tecnológica excedida por miles de años luz a nuestra diferencia. Siempre nosotros en la Tierra somos los que estamos tirándole piedritas y ellos vienen con unas tremendas máquinas, ¿no? Ese es el caso 1. El caso 2 es el de una situación, vamos a decir, alguna conquista, ¿no? Puede ser una conquista de algún reino, alguna conquista de alguna situación por ahí preliminar, una situación por ahí preliminar en el punto de vista de que hay malos, hay buenos, hay personas civiles que la ligan en el medio. Por ejemplo, podemos citar el apocalipsis zombie. No vamos a decir que los zombies son los buenos, en ningún punto de vista entraría ese concepto, pero sí podríamos decir que ellos mismos también son víctimas de los que muerden a los zombies. Es decir, el zombie que es mordido ya es víctima del que lo mordió.
Entonces, es un poco extraña la situación cuando vamos a ese punto, cuando no nos damos cuenta muy bien qué es lo que es malo, qué es lo que es bueno, digamos, dentro de una historia. Y luego, último, un caso que se ha dado mucho últimamente, que es debajo del agua. En las películas como Aquaman, es como todo lo que sucedía arriba en la situación intergaláctica la encontramos debajo del mar. El hombre siempre ha tenido fascinación por los extremos, digamos, bien arriba o bien abajo. Es como que Atlantis, o Atlántida, que es la ciudad de Aquaman, es como un mundo perfecto, donde hay equidad, donde no hay robo, donde no hay afano, donde no hay... es el mundo perfecto, siempre hay un malo. Siempre hay un malo que es el que genera o el que desencadena la situación. Pero siempre está nuestro héroe, en este caso Aquaman, que tiene que luchar o que tiene que conquistar su trono o un reino o cosas así. La música en ese caso depende de cada compositor, pero al estar en situaciones debajo del agua, los sonidos no son del todo claros, no son del todo definidos. Muchas veces se busca una orquestación un poco apagada, tenue, como que estamos debajo del agua, ¿no? Esa es la idea. No por eso significa que no voy a poder escuchar un sonido definido debajo del agua. Claro que sí, pero se entiende la idea que gobierna o que domina esa, vamos a decir, ese tipo de películas. Es más bien algo superfluo, algo under, algo por debajo. Y dada la cantidad de metros o de kilómetros que hay de profundidad, eso da a entender. Igualmente, si ven la película de Aquaman, se dan cuenta en la misma imagen que las imágenes no son definidas, son como un poco esfumadas, tienen como unos blurs. Eso significa como que la cosa muy bien no está clara o esclarecida debajo del agua, ¿no? No veríamos como ahora acá sobre la Tierra. Esos son algunos ejemplos. Otra forma en que la música participa dentro de la ciencia ficción es a través de las situaciones, como yo le llamo, desencadenantes. Imagínense una situación galáctica en la cual viene una nave nodriza sumamente poderosa, entonces hay una música bien cargada, con mucho viento, o sea, me refiero a vientos metales, trompetas, trombones, tubas, todo muy cargado, a la vez muy marcial. La idea de los vientos metales en las películas casi siempre refieren a situaciones marciales, ejércitos, toda esta cuestión así poderosa. Eso lo van a ver varias veces en varias películas. Luego, otra forma en que también la música puede trabajar de manera psicológica dentro de la película es cuando aparecen estos famosos leitmotivs para cada uno de los personajes. Por ejemplo, en Guerra de las Galaxias vemos cuando aparece el malo siempre tiene su propio leitmotiv, ¿no? En el caso de Darth Vader me refiero. Después, cuando aparece el héroe, también tiene su propia melodía, que aparece por ahí desfigurada o deformada durante la película en algunas situaciones, pero siempre sabemos que está referido a ese personaje. Y podríamos seguir agregando formas ilimitadas, porque cada compositor genera o trae a su música lo que siente, lo que experimenta, lo que busca, lo que quiere dejar como mensaje en la película. Recuerden siempre que no es el compositor solo que hace lo que quiere, sino que está supeditado siempre a el director de la película, que es el que le dice sí o no, o déjamelo pensar. Muchas veces ha sucedido en películas de ciencia ficción donde el concepto no es claro y el compositor tiró una idea y el director dijo, déjamelo pensar y después te digo. Y bueno, de esta forma hemos llegado a darnos cuenta, creo al menos, que la ciencia ficción como tal es una ciencia, por eso se le llama ciencia, porque es algo que se va estudiando, es algo que se va logrando cada vez más llegar a esos horizontes que el ser humano a veces se propone de manera cinematográfica.
Y es interesante también darnos cuenta que nunca nos podemos despegar demasiado de nuestra realidad. Hace poco miraba la película El juego de Ender, cuando aparecen los insectores. Es como una cucaracha gigante. Creo que tiene más cantidad de ojos y más cantidad de cuernos. Pero es una cucaracha, es decir, no sale del concepto real. Una cucaracha es algo que yo puedo ver. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a ver el corto. Digo corto porque es una sección nada más de la película La batalla de Hoth de Star Wars.